Este programa es presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos. Revlon representa y distribuye Galerías Guaraní y Shopping Vendôme. Pulp, naturalmente nuestra. Samsung, barcos y rodados. Carga potencia y calidad. Carga en barcos y rodados. Joseph Coiffeur. En tu cabello comienza tu belleza. Con los auspicios de Impacto, todo para tu hogar en un solo lugar. Pharmacenter te cuida hace más de 30 años. Chacoré, Sociedad Anónima. Tradición y calidad. Café Mayo. Charlemos. Se calla y no tiene dobleces, me gusta esa gente. Con la gente que me gusta. Nos acompañan esta noche en Mina la Carta Julio Velázquez, senador de la ANR. Walter Harms, diputado de la ANR. Con la gente que Víctor Ríos, diputado del PLRA. Me encanta hablar de proyectos. Y Bartolomé Ramírez, diputado del Partido Liberal Radical Auténtico. Con ustedes, la señora Mina Feliciángel. Me gusta la gente. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Espero que, como siempre, muy, pero muy bien. Bueno, me acaban de decir acá en la mesa que esta música que usamos como cortina dice que era la música del doctor Luis María Argaña. Mira vos. Qué increíble, ¿verdad? Bueno, me encanta que así sea entonces. Saludo a mis invitados de hoy, pero antes, obviamente, a Tinola Borbón, que me hizo esta chaqueta fabulosa, una especie de, no sé, una especie de poncho de gasa. Preciosísimo. Bueno, atención. Ya saben que pueden consultar con Tinola al 021 52 50 60 y en el Facebook Tinola Borbón S.A. Muchas gracias, Tinola. Bueno, y el Imperio de la Belleza, Joseph, obviamente, ¿eh? Hoy me maquilló la hija de Joseph, o sea, Noé, la hija de Joseph, muchísimas gracias, que estuvo de cumpleaños la semana pasada. Ya sabes que la casa central de Joseph, que es todo un imperio realmente, un local fabuloso, y sobre todo cuando uno ve que en ese mismo lugar empezó en un garage y sin embargo hoy es realmente todo un imperio, ¿eh? Me encanta. Muchísimas gracias a Joseph y a toda la gente que trabaja con él. Bueno, y para la envidia de todos, ya sabes que está el nuevo esmalte Revlon Color Stay Gel Envy. Base más color en una sola aplicación. Color perfecto de salón de belleza. Tonos intensos, como estás viendo, resistentes para el día a día. Probá también el innovador esmalte con brillo de diamante, que es el que está ahí arriba, que es una gotita ahí, pim, que le pones arriba de los tonos que elijas y esto te da un brillo de diamante resistente y duradero. Bueno, y hoy estoy con los accesorios de Orquídea Negra. Miren lo que es esta gargantilla y, a ver, pueden abrir un poquitito más. Y los aros, realmente soñado, espectacular, realmente me enloquece. Ya saben que Orquídea Negra tiene una gran variedad de artículos únicos como collares, aros, pulseras, anillos, relojes, pañuelo, cartera y mucho más. Charles de Gaulle 607, casi Pacheco, a media cuadra de Pacheco sobre Charles de Gaulle. De lunes a sábado de 9 a 20 horas. Y también encontrás en Facebook e Instagram como tienda Orquídea Negra y visita la página online www.onegra.com para que puedas comprar, atención, desde la comodidad de tu casa las 24 horas del día en forma rápida, segura y fácil. O sea, atención, www.onegra.com. Ahí está, y compras online desde tu casa y al otro día te llevan lo que necesitas. Lo que hay en el salón
no están en online y lo que está en online no está en el salón. Bueno, y el menú de hoy, como siempre, fue preparado, o sea, como este mes que le toca a Colazo, fue preparado por Trattoria Tony, unas pastas deliciosas, pasta a la matriciana, salsa roja con panceta desgrasada y un toque de pimienta. Y de postre, una crema de frutilla. Bueno, para reservas, ahí está, para reservas de Tony, pueden llamar al 610-678-0984, 874-619. Dirección del Maestro 722, Casi General Garay, Villa Morra. Te reitero el número, ahí está, 610-678. Bueno, ahora sí voy a mis invitados a saludarles a ellos y a compartir esta mesa. Senador Julio Velázquez, de Colorado Añetete. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Julio? Gracias por venir. Hola, Mina. Un gusto participar por fin para cenar. Siempre. Claro, siempre te tocan los lunes. Sí. Saludarte a vos, acá a los amigos de la mesa y a la teleaudiencia. Gracias por venir. Con nosotros el diputado Walter Harms. Él es de HC, Honor Colorado. Gracias por venir, diputado, que yo sé que sacrificaste algo familiar para estar acá con nosotros. Muchas gracias, Mina, por la invitación. Un gusto estar en esta mesa tan distinguida. Saludo a los compañeros de la mesa, a la teleaudiencia y, si me permitís, a todos los chicos y chicas de los grupos de WhatsApp de la lista 2 de Encarnación que están ahí a full con los mensajes. Sí. Y un saludo muy cordial para todos ellos también. Buenísimo. Bueno, y Bartolomé Ramírez, del PLRA, que es Ancho Ramírez, porque Ancho se quedó fino. Ancho, estás flaquísimo. Estaba un poco mejor, porque ya está con otro apodo. ¿Cómo era? Doble ancho. ¡Doble ancho! No me hable de eso, por favor. Bueno, a ver, pero ¿serio que te hiciste la operación? No, por favor. Estoy un poco mejor. Qué pero hay que bajar todavía algunos kilitos. No, muchas gracias, Mina, por la oportunidad. Saludos a tu audiencia. Gracias por venir. El diputado Víctor Ríos, también del PLRA, porque bueno, ustedes saben, todos los partidos están en interna este domingo y bueno, queremos hablar con los dos partidos tradicionales. ¿Qué tal, Víctor Ríos? ¿Cómo estás? Muy bien, Mina, muchas gracias por la invitación. Un saludo aquí a los compañeros de la mesa. Y te cuento que casi aplaudí cuando te presentaron, porque almorzando con Mirta Legrand claro, hay que aplaudir. Pero lo mismo también, claro, ya que vamos a copiar bien. Porque también a los invitados también podemos, qué sé yo, aplaudirle un poco y después, ¿verdad? Podemos implementarlo y le contamos a la próxima vez por invitados, así, ¿verdad? Acá, así no por lo menos, ¿verdad? Acá nos aplauden, qué sé yo, ¿verdad? Bueno. Pueden comer, de verdad, no es de plástico, no es de... Yo también dejé el cumpleaños de mi sobrino Roque. Saludo a Roque. Saludo a una fiesta familiar encabezada por mamá. O sea, felicidades entonces, sí, de verdad. Bueno, gracias por los sacrificios. Bueno, sírvanse. ¿Podemos comer? Es riquísimas las pastas de Trattoria Tony. Quiero empezar con los liberales. Primero, decirle que disculpen, porque nosotros pensábamos que estaban en posiciones diferentes Víctor Ríos y Ancho Ramírez en relación a la interna partidaria, pero no, están, Somos son de movimientos distintos, pero coincidentes en muchas cosas, ¿verdad? Porque resulta que dentro del PLRA ahora hubo un conflicto, hablaba hoy en la radio con el presidente del Tribunal Electoral Partidario. Inclusive hay gente que propone que se suspenda las internas por el tema capital esencialmente. Ustedes que están de todas maneras al tanto de todo eso, o sea, ¿es cierto que hay conflicto en capital o hay conflicto también en otros lugares con el Tribunal Electoral, que al igual que después vamos a hablar con los colorados, hablan de que hay cierta parcialidad, más o menos que el tribunal prácticamente está manejado por Llano, famoso? A ver, el tribunal responde al oficialismo partidario que es Llano. Y sí, nosotros tenemos algunas críticas importantes al tribunal, pero en el caso capital nosotros coincidimos con lo que ha resuelto el tribunal. El problema de capital no es un problema del Tribunal Electoral del Partido Liberal Radical Auténtico. Es la acción de inconstitucionalidad que planteó Samaniego en contra de la concertación debidamente conformada en tiempo y forma y debidamente reconocida por el Tribunal Electoral. Posteriormente se plantea una acción de inconstitucionalidad ante la Corte y a velocidad
vertiginosa, se admite esa inconstitucionalidad, entonces queda sin efecto el reconocimiento provisoriamente, ¿verdad? Sí. De manera cautelar queda sin efecto el reconocimiento de la concertación y eso hacía prácticamente inviable que se inscriba la concertación. Entonces, sobre todo Fanel planteó que el PLRA en ese caso tendría que llamar a internas y elegir su propio candidato. El directorio partidario ratificó la postura... No, pero Fanel decía, elegir su candidato, ¿verdad? Para luego hacer una encuesta y que efectivamente quede o Mario o él, Claro. ¿verdad? No había plazo. Los plazos ya no nos permitían eso. Entonces, el directorio ratificó lo siguiente: estamos en una concertación. Sí. De hecho, o sea, si bien jurídicamente ahora esto no funciona, pero de hecho continuamos con esta línea. Y continúa Entonces, la concertación. De hecho continúa, ¿Sí? pero jurídicamente no. No, políticamente continúa. Sí, categóricamente ¿Sí? se Se firmó. reúnen todo. No solo que se partidos. reúnen, se firmó un acuerdo y participó también Ancho, Sí. que ahora es Poillo. El movimiento Poillo, de el los Poillo liberal. movimiento Poillo. Sí. La línea de Lugo. Está de moda, Lugo. Claro, en el directorio partidario se firmó un acuerdo político para la gobernabilidad y la gobernanza en Capital, donde estuvo Mario y los presidentes de todos los partidos políticos que conforman esta concertación. O sea que no solo que se reúnen, sino que hay documentos producidos de cara a la ciudadanía. Ya post todo este lío. Sí. Post todo este lío. Y en ese documento, Ancho, que firmaron, ¿cuándo fue más o menos aproximadamente? Fue el Domingo. domingo. Ahora, hace unos 3 o 4 días. Sí. Y ahí también, en ese documento también, digamos, hablaron de la administración municipal en el caso que gane en el sentido de, no sé si los cargos, pero las direcciones, la repartija, digamos, de la cuota de poder, ¿no? No forma de crítica estoy diciendo en serio, sino que... No. nada. Hay sí delineamientos. Hay delineamientos. Por ejemplo, a Fanel, al equipo Fanel, ¿qué le tocaría? No. Yo creo que hay una realidad. Yo creo muy bien explicada por Víctor el tema de los plazos y la realidad electoral. Acá hay una actitud de Mario muy importante, que habla del momento de él y el momento que van a vivir los liberales después. Porque acá nosotros entendemos de que esta alianza, que estamos seguros va a ser victoriosa, va a reactivar nuevamente el sentimiento de alianza, que es muy fuerte, Mina. Y esa actitud de Mario es importante porque cuando se le consulta a él si esto es un trampolín para la presidencia, él es determinante en decir no, la presidencia es para los liberales. Entonces, eso le permite al afiliado, al liberal, entender de que estamos por el camino correcto. La alianza... Bueno, pero Mario por ahí no determina que la presidencia es para los liberales. Sí, pero Por hoy... más que él obviamente pueda tener esa intención, depende con quién ustedes salían, ¿verdad? Resulta que ese fue uno de los capítulos que nosotros no pudimos ensayar, como ensayó en Uruguay la alianza, ¿verdad? Nosotros no definimos bien esas cuestiones, entendiendo de que se podía vender como una presión extra. En aquel entonces para Lugo se le daba la autonomía para que después tomen las decisiones. Yo creo que hoy las cuestiones de índole política tenemos que definir de forma, digamos, mucho más precisa. Lógicamente que en el gobierno para gobernar se necesitan otras cosas. Claro. Ahora, y ustedes, los colorados, digamos, hoy tuvimos un debate interesante en la radio, la otra vez el lunes también acá. ¿Cómo se están preparando para el domingo? ¿Se habló, se corrigió de alguna forma esta duda que tienen ustedes sobre la actuación del tribunal? Hablábamos hoy con Walter Harms, que eso sí es lo más grave que está sucediendo en esta interna colorada, porque que se puteen los colorados y todo eso está dentro de las generales de la ley. Pero que haya dudas sobre los resultados o que se vislumbre algún tipo de trampita o trampasa, eso sí efectivamente puede traer consecuencias en el partido. Para mí, en todo este transcurrir de la democracia, lo más funesto para nosotros internamente y que terminó con la caída del partido fue el no respeto a la voluntad popular. Si queremos nosotros repetir la historia, podemos ganar unas elecciones, pero estoy casi seguro que estamos firmando de vuelta la caída del partido.
A mí me preocupa el tema del tribunal. Hoy, uno de nuestros apoderados que trabaja con nosotros en Central se fue a mi casa a decirme que estuvo conversando con el presidente del tribunal. El presidente del tribunal sabe que está en desacato y le dijo al apoderado: ni aunque vengan con 20 fiscales no me van a hacer cambiar mi posición sobre que hay que imprimir nuevos boletines para que se puedan ser incluidos esas 19 demandas del cual te hablaba Marciano Torales. Esa es una actitud muy prepotente del presidente del tribunal, que yo creo que él toma partido. Y eso es preocupante. Vuelvo a repetir, para mí uno de los puntos terribles en la vida democrática es el robo de la voluntad popular. Y yo creo que el que va a ganar no necesita de estas pequeñas trampitas, por darle un término. Nosotros por eso estamos tranquilos, creemos en que la gente va a darnos su confianza, creemos que la gente... nosotros nos hacemos todos los días una pregunta: si se traduce en voto todo lo que nos dice la gente, nosotros esta elección tenemos que ganar tranquilamente. Sabemos que ese día va a estar la presión del aparato, del dinero, de muchas otras cosas, pero yo soy personalmente un confiado de la gente. Yo creo mucho en la gente. La gente, a veces nosotros los dirigentes le queremos subestimar a la gente. La gente sabe votar, la gente vota lo que quiere. Yo estoy seguro que eso va a expresar el próximo domingo. No, respecto al tribunal, quiero recordar que este mismo tribunal era alabado y halagado por todos. Era el tribunal de la unidad, el tribunal de la transparencia. Y hoy yo lamento un poco ese mensaje de querer echar un manto de duda sobre la conducta del tribunal. El tribunal tiene la responsabilidad de organizar y juzgar las elecciones, y lógicamente en unas elecciones como esta, de un volumen de candidaturas, hoy hablábamos de prácticamente 90.000 candidaturas inscritas. 83.000 candidaturas 83.000 candidaturas. No, pero eso solamente para autoridades partidarias, claro, aparte de los concejales y los intendentes. Y llegamos a más de 100.000 candidaturas que se tramitaron y se inscribieron dentro del partido. Entonces yo creo que es una estrategia desacertada la de tratar de descalificar a este tribunal. Y sí creo que debemos, y en eso coincido con Julio, en que tenemos que confiar en la gente, confiar en los 2.200.000 colorados que el domingo van a definir la suerte del partido y van a determinar, primero, quiénes van a ser las autoridades de nuestro partido, y segundo y fundamental, quiénes van a ser nuestros representantes para las elecciones generales municipales del 15 de noviembre. Ahora, ¿por qué? Hay una aclaración nomás le quiero hacer a Walter, a la audiencia. Cuando se eligió este tribunal y se pensó en estas personas, hubo un criterio unánime de todo lo que fuimos a formar el tribunal, pero yo fui parte desde el inicio, desde las primeras reuniones. Vamos a elegir personas mayores que ya estén encima del bien y del mal, que ya dieron todo por el partido y que no van a tener aspiraciones. Y nos sorprendemos primero, el expresidente del tribunal, consejero de Itaipú, el actual presidente del tribunal, de vuelta planillero en ANNP, el presidente del tribunal de conducta, funcionario de otra institución. Entonces resulta ser que ellos en primer lugar se pusieron otra vez en carrera de los cargos. Nos equivocamos cuando pensamos que esta gente ya no tendría ninguna pretensión dentro del partido. Y el caso de Chamorro es jubilado ya. Ya tenía que estar tranquilo, pero no, él va y prorratea otra vez un cargo en la NNP. Y no es cierto, Walter, que este es el mismo tribunal. Acá faltan 2 o 3 personas fundamentales. Falta el expresidente del tribunal. ¿El expresidente quién? Del tribunal, Ocampos Argos, que falleció. Falta Elisa Ruiz Díaz, que es una mujer, un barete de primer nivel. Este tribunal ha perdido a sus mejores juristas. Hoy el tribunal creo que tiene un solo abogado. No tiene ni una persona avesada en derecho en ese tribunal. Entonces caen en la tentación de decir, se la manda
el famoso dicho en el Paraguay, y nadie discute. Entonces, pero eso es nocivo para el proceso. Pero yo no me quiero quedar en la anécdota del tribunal, porque son 100.000 candidaturas y creo que hubo recusaciones en 19. Yo prefiero mirar adelante y mirar el domingo. Confiar en el elector colorado, en su responsabilidad como colorado y en el derecho que tienen de elegir ahora, a sus representantes. Hay otro tema. Vamos a suponer que el tribunal efectivamente... No me dejaste más terminar, pero no importa. No, decime. Quería decirle a Julio que miremos al domingo. Claro. Vamos a mirar las elecciones. No busquemos ya la excusa de culparle al tribunal. Y mismo decía, hoy día ya no hay posibilidad de fraude. Ese discurso que va a haber fraude, ese discurso que se va a torcer la voluntad popular. ¿Por qué decir que no hay posibilidad de fraude? Porque somos dos movimientos muy grandes. En las mesas hay autoridades de 2 o 3, no sé de cuántos movimientos van a haber, pero del movimiento Colorado seguro en todas las mesas. Van a tener ustedes espero que también. Y los representantes en las mesas son gente que se capacitan, que los apoderados le dan cursos. Sobre la composición de mesa, el tribunal no le da participación a otro candidato, a Talavera Alegre, no le permite poner miembros de mesa, una actitud arbitraria del tribunal. Entonces, acá yo... Y le vamos a joder a Talavera Alegre. No. Pero siempre la participación y el respeto a la minoría es siempre importante. Pero aparte también sirve de control, pues, o sea, porque obviamente, por ejemplo, Talavera, aparte de controlar su voto, votito, lo que sea, una actitud también puede controlarle de ellos y repartirse. Me ratifico en lo que digo. El domingo en las mesas, las autoridades de mesa van a determinar el resultado fehaciente de la voluntad del pueblo. Y las actas electorales son las que en su sumatoria van a decir quién ganó y quién perdió. Bueno, atiendan bien. Acercate a conocer el Mundo Impacto. Fíjense qué preciosa es nuestra mesa, ¿verdad? Hermosa. Descubrí todo lo que tienen para convertir tu lugar en un lugar especial. Juegos de comedor, living, dormitorios, muebles para TV, colchones, somier y complementos. Impacto te espera en el showroom de la fábrica, que queda ahí en la ruta 2 kilómetros 14 y medio San Lorenzo. Teléfono 573-230. Seguí todas las novedades del Mundo Impacto en Facebook, Twitter e Instagram. Impacto, todo para tu hogar en un solo lugar. Vamos a una ultra archi brevísima pausa y enseguida volvemos a ver, va a haber voto cruzado, como decíamos hoy, no, sí. ¿Qué va a pasar dentro de Capital con la gente que no está conforme? ¿Se va a poder limar estas asperezas y cerrar o curar heridas, como decía Ayala, que es uno de los candidatos a concejal, ¿verdad? ¿Y por qué Fernando Fanel se fue y apoyó a la lista o a un concejal que está en realidad en el proyecto de Meyer? A ver, luego de la pausa me contesta todo esto, ¿sí? Así que mientras tanto, a servirse. Y que se olvidan después. Me gusta la gente que cuando saluda te aprieta la mano con fuerza y sin duda. ¿Sabías que a partir de ahora tenés más opciones de internet increíbles? Desde 1000 guaraníes por día, con megas extra para navegar donde vos quieras, a máxima velocidad. Además, con todas las opciones, disfrutás de WhatsApp libre para chatear. Sumate vos también a las 500.000 personas que ya disfrutamos de internet increíble de Tigo. Solo tenés que enviar internet al 456 una sola vez y ya está. Aprovecha estos beneficios que son por tiempo limitado. ¡Apurate! Porque en Tigo, el centro sos vos. ¿Jasmine? ¡Hey, hola! ¿A dónde vas? A la farmacia. Farmacenter querrás decir, ¿no? Claro, Farmacenter. ¿Por? Porque cuando decís farmacia, pensás en Farmacenter. Dame un poquito más de garra, vamos una más con todo. Ahora. Cuando decís farmacia, pensás en Farmacenter. Bien, va de vuelta. Cuando decís farmacia, pensás en Farmacenter. Genial. Farmacenter te cuida. Sé la envidia de todas. Nuevo esmalte Revlon Color Stagel Envy. En solo 2 pasos, tengo lo que quiero. Base y color en una sola aplicación. Luego el brillo esmalte diamante para lucir fascinante en tu día a día. En una variedad de tonos fáciles de remover.
Revlon. Whenever we are good to go, we've got a future to hold on, baby. Whenever we are good to go, go, go. Samsung Galaxy A. Tenés todo el tiempo que quieras con Practipago. Vas a poder realizar tus pagos de forma mucho más rápida y sencilla. Contamos con más de 1000 bocas de cobranzas en todo el país. Para mayor información, accede a www.bancontinental.com.py o comunicate al 492-501-3. Un servicio del Banco Continental. Chacoré es pionero en alquiler de contenedores y marca la diferencia. Chacoré entrega materiales paletizados y en bolsones o big-bag, primero en grúas de última generación. Chacoré produce hormigón elaborado y ofrece servicio de bombeo de hasta 143 metros de altura. Chacoré 600 057. Yo me cambié a un Super Espuma porque descubrí que lo que hace la diferencia en un somier es la espuma. Gracias a la tecnología de capas de confort, los colchones Super Espuma utilizan diferentes espumas progresivas que se adaptan al cuerpo para aliviar los puntos de presión. Así doy menos vueltas en la cama y aprovecho mejor mis horas de descanso. ¿Y vos, qué estás esperando? Hacé como yo, cambiate a un Super Espuma y viví más despierto. El 26 de julio, vota Lista 4F. Orlando Fioroto, tu concejal. Me gusta la gente que cuando saluda te aprieta la mano con fuerza y sin duda. Me gusta la gente que cuando te habla te mira a los ojos, te mira de frente, te dice a la cara. Bueno, y acá tengo mi Samsung, que me encanta, el S6 y S6 Edge, acá está. ¿Con cuál me muestras? ¿Con esta? Ahí está, chin chin. Miren que... Ah, vos también tenés Samsung, por favor, ¿eh? Bueno, ya sabés que el Galaxy S6 y S6 Edge representan una fusión única de metal y cristal fabuloso. Además, los nuevos Samsung Galaxy S6 y S6 Edge vienen con un increíble sistema de carga rápida, ¿eh? Solo en 10 minutos cargas 4 horas. Adquirí tu Galaxy S6 y S6 Edge en tu operadora favorita o locales de venta autorizados por Samsung Paraguay. Para conocer más, ingresá a la fanpage en Facebook de Samsung Paraguay. Samsung Galaxy S6 Next is now. Acá está, fabuloso. Bueno, y la riquísima Pool que nos acompaña siempre, ¿eh? Ya saben que tener pulpa de políticos es justamente venir acá con posiciones diferentes, pero estar frente a frente y poder compartir una mesa. Así que refrescá esa pulpa que llevas dentro con una Pool, la gaseosa con fruta para gente con pulpa. Pool, naturalmente nuestra. Bueno, a ver, este tema de limar las asperezas dentro del PLRA o cerrar las heridas que dejó, según por lo menos Fanel, el tema de Mario, o sea, de sacarle a Fanel sin haberle permitido competir, a pesar que no es culpa ni de Mario ni de nadie, porque fue una acción justamente del Partido Colorado que impidió que se hagan las internas abiertas, que todos estaban dispuestos a hacer y ahí. Pero lo que había planteado Fanel, que ya que no se podía hacer por un impedimento extra partidario, ¿verdad? Él decía... que le dejen competir para que él pueda seguir siendo el candidato, porque ahora ya no es candidato, y que entonces después se haga una encuesta y que inscriba, eso sí, el que ganó. O sea, si ganaba Fanel la encuesta post 26 de julio, se le inscribía a Fanel. Si ganaba Mario la encuesta post 26 de julio, se le inscribía a Mario y no se le inscribía a Fanel. ¿Esto por qué no era posible? ¿Por qué no se hizo, gente? En la reunión esa famosa del directorio donde se obvió lo de de competir acá en Capital este domingo. Es un problema material, o sea,
tiempo material ya no había. ¿Por qué? Era muy arriesgado porque había que, primero, que el TEI tenía que rever su resolución, llamar a internas, seguramente inscribir otra vez precandidatos, entonces, y estábamos muy a última hora, entonces había que tomar una decisión de urgencia. Puede ser que no sea lo más ortodoxo, inclusive uno puede cuestionar su carácter democrático, pero esa decisión tomó el directorio en un contexto de mucho apresuramiento y había que continuar con lo más importante, que es el acuerdo político en Capital. Yo creo que las asperezas se van a animar porque en Capital hay una clara decisión de ganar las elecciones y creo que la oposición, si no le quiere hacer el juego al cartismo en Capital, no tiene otra salida que llegar a un gran acuerdo y ganar. A la oposición llegaron a algún acuerdo, se refiere a Ricardo Meyer y a Mario. Toda la oposición, ¿verdad? toda la oposición. Así Pero como, porque Ricardo no hay que Meyer... perder de vista que el PLR está haciendo un gran esfuerzo también en Capital. Sí. Es un partido grande, es un partido con muchísimos afiliados. Ahora, pero ¿por qué ustedes creen que el Frente Guazú, vos le conocés a la gente del Frente Guazú, tenés muy buena relación o ya no ahora? Sí, claro. ¿Sí? Hay una cuestión muy particular ahí dentro de la izquierda, que es una cuestión preocupante, no solo, quizás inclusive menos en Capital que mirando el 2018. Nosotros necesitamos que todo el arco democrático del país esté unido para el 2018. Y hay una situación complicada ahí dentro de en el relacionamiento Frente Guazú Avanza País, que está llevando a esta situación en Capital que hasta ahora no se puede superar. Pero vamos a más seguir que haciendo Frente el Guazú esfuerzo. y Avanza País, que efectivamente existe, digamos, una interna ahí entre ellos, también el Frente Guazú tiene problemas con un sector liberal. Sí, ¿verdad? pero ¿Ustedes creen que es un pretexto simplemente? A nivel, eso, Ancho? cierro con esto y le doy ancho que Sí. a nivel a nivel país hay varios distritos donde el Frente Guazú acordó con el Partido Liberal Radical. Claro, eso es lo que Auténtico. llama la Así es que, atención, sí. este es un tema puntual en Capital. En todo caso, ese cuestionamiento no es un del tema Frente puntual Guazú. en Capital. No, digo, esta dificultad que estamos teniendo. Porque hay distritos, nosotros podemos dar ejemplos de distritos en el Sí, país donde el Frente donde hay, Guazú hace claro, con el con el PLR. PLR. Bueno, Pero- sigue, Pancho, a ver. José Víctor, terminaste. No. Sí, Adelante. Acá hay una realidad, Mina. Hay dos partidos tradicionales que tienen su polca, tienen su tradición, tienen sus héroes y van a seguir, entiendo yo, existiendo, conviviendo. Y hay expresiones democráticas muy importantes que han surgido, pero en base a un liderazgo fuerte. Termina el líder y termina. Ejemplo, Pachequería, ejemplo, UNAC y ejemplo, Frente Guazú. Frente Guazú vive y respira por lo que es Fernando Lugo. Entonces, ¿qué dice la gente? Es lo que tenemos que preguntar. Y la gente está convencida, y todos los actores están convencidos, de que el candidato que puede ganar fuera del Partido Colorado es Mario Ferreiro. El resto ya es colocación momentánea, quién está más cerca, quién está más lejos, llamar la atención. Hoy todos están trabajando por Mario. Los que le apoyaban a Fernando Fanel, los que le apoyaban a Alfredo Jaegli. Y te digo más, todas aquellas concejalías que no precisamente estén anotadas por Mario, que estén anotadas por Frente Guazú, por cualquier otra intención electoral, hacen campaña por Mario. Porque la gente se quiere pegar, y es normal, al candidato que puede ganar. Y te reafirmo algo que ya dije, volvió a decir Víctor, la lectura electoral nuestra en todo el país es que una alianza va a volver a ganar en el 2018. Y si nosotros no salimos de los muros partidarios o nos cerramos en cuestiones netamente muy precisas y muy legalistas, eso no va a ocurrir. Ahora, lo que dicen sobre el tema Mario, digamos que efectivamente el Frente Guazú no acuerda lo de Mario porque no quiere que Mario, si llega a ganar, por ejemplo, y hace una buena elección y llega a ganar, oigan, se perfila no solamente como intendente, sino que como un liderazgo importante. Eso en el caso de Lugo,
del Frente Guazú no quieren, no porque Mario le va a sacar el lugar a Lugo que pretende ser presidente, que también puede sacarle, pero digo, no es solo eso, sino que porque esto le da otro carácter al PEMAS para poder negociar una tajada diferente, porque también tienen su líder, o sea, también ganaron algo, entonces el PEMAS va a tener más fuerza para negociar el 2018. Y en el caso de Efraín Alegre, que el grupo efraínista del partido de ustedes, ¿verdad?, que son los que se oponen también, o se oponían por lo menos, no sé, hasta ahora, a lo de Mario y le apoyaban a Fanel, es porque dice que Efraín de una forma u otra le quiere pasar la factura de lo que hizo Mario en las presidenciales, que Mario igual se presentó y no acordó con ellos y por esa diferencia no ganó Efraín. O sea, te digo lo que se comenta. O sea que por el lado liberal y por el lado del Frente Guazú hay sectores que no quieren que gane Mario. O sea, no es así como ustedes dicen que todos te quieren, Romerito. No, es yo no así. dije eso. No dije eso. O sea, no dijimos en ningún momento. No, pero ya sé que no dijeron todos te quieren, Romerito. Pero lo que pasa es que hay un sector interesado por otro motivo. Si son ciertas esas lecturas, en cualquiera de los casos son lecturas muy equivocadas y muy tontas. Ajá. Como nosotros, si pretendemos ganar en el 2018, vamos a trabajar sobre la base del debilitamiento de algún sector que puede ser después nuestro aliado. O sea, si Lugo está celoso de Mario, entre comillas, es una actitud tonta. Porque Mario es un fenómeno de asunción, un fenómeno de capital. Y saliendo de capital, el fenómeno político más importante es Lugo y él no tiene competencia en ese sentido. Entonces, ¿qué es lo que habría que hacer? Efraín? Y Efraín es un fenómeno liberal, que tiene también trascendencia más allá del partido, más allá de capital. Entonces, ¿qué es lo que hay que lograr? Mario ya dijo que no tiene pretensiones para el 2018. Entonces, unamos todas las fuerzas. Y bueno, pero Efraín ahí sí compite, tanto con Lugo como con... Claro, pero ese para otro momento. ¿Cómo Efraín puede pretender llegar a la presidencia de la República, por ejemplo, con posibilidades importantes si, por ejemplo, en capital vuelve a ganar Samaniego, teniendo en cuenta el resultado del 2013, que fue un resultado catastrófico en Asunción? Nosotros necesitamos que en Asunción se instale un gobierno democrático y moderno. Vos sabés, Víctor, y todos saben, y la audiencia y todo, ¿verdad?, que así son las pasiones humanas. O sea, el ser humano es así, el ser humano, digamos, tiene esas pasiones humanas. Sí, pero nuestra obligación, lo que nos estamos en ese mundo pasional, es mirar un poco desde afuera y tratar de racionalizar Ahora, esto. hablando de Lugo y esta alianza que ustedes hicieron, digamos, en el Congreso, ¿verdad? Para que, bueno, esta alianza que hicieron en el Congreso. ¿Puede ir esta alianza? Porque claro, nosotros estamos hablando acá del PL Real, Frente Guazú, etcétera. ¿Podría, por ejemplo, darse una alianza, esta vez del Frente Guazú, no con los liberales, sino que del Frente Guazú con los colorados? Es una situación difícil y casi imposible, diría. ¿Por qué? Porque acá la tendencia siempre es más a que toda la oposición anticolorada. Yo creo que el país, como dicen acá los compañeros, está bien dividido entre colorados y anticolorados. Entonces, es muy difícil si no hay una fractura importante aquí en el partido, que eso se dé. No, claro, sí, hay fractura en el partido. Sí. Entonces, yo creo que es una situación difícil por el mapa político que hay en el país. Pues decía para el 2018, mira. Sí. Bueno, yo rescato acá dos cosas para mí muy importantes. Primero que esa alianza en lo legal es imposible. El Partido Colorado en su última convención y con un ensordecedor rechazo del 99% de los convencionales, la convención rechazó la posibilidad de las alianzas que estaba previsto en el orden del día. Sí, pero para 2018 puede haber otra convención. Bueno, o sea, pero eso no hay problema, pero un día a otro. No, o sea, pero la lectura del aparte dirigente, no sabemos si va a fracturarse o no. Bueno, pero la lectura que uno hace, que al dirigente de base no le interesa ningún tipo de alianza. Y los más importantes, eso podemos dejar para suposiciones. Sí. El día de mañana puede pasar. Hoy esa es la realidad. Pero lo que más rescato de lo que dijo acá Julio es que acá en el Paraguay, y esto no lo descubro yo, ¿verdad?, lo dice un avesado político como Julio Velázquez, lo afirman los estamos los colorados y están los demás. Políticamente somos irreconciliables y es la eterna lucha poder en el Paraguay. Fue la histórica lucha entre los partidos tradicionales antes
Y hoy los partidos nuevos, minoritarios, digamos, en alianza con los liberales, que buscan con toda lógica y naturaleza. Pero la historia te dice otra cosa, Walter. Déjame terminar, yo te escuché A ver, muy ¿por qué atentamente. decís? No, Porque quiero terminar mi idea. Bueno, a ver, termina la idea. No, por favor, Inclusive Víctor, yo te hubo pido pacto entre terminar porque Bernardino vos siempre Caballero y tenés la Antonio mala Taboada, costumbre de sí. cortar, Víctor. Tenés la mala costumbre de cortarle al que está hablando. un dato Y cuesta, no no te te para pedí ni un dato y te pido por favor que enriquecer tu dejes terminar argumento. la idea. Porque eso es generalmente la cultura Bueno, de la gente pero escuchando. de Bueno, todas maneras, a ver, yo podemos decía hablar más que todo. nosotros tenemos que entender que estas elecciones, por eso la del domingo, son fundamentales para nosotros. Que busquemos la competencia, que busquemos la confrontación de proyectos, de ideas, pero que después salgamos fortalecidos, que el lunes no busquemos excusas. ¿Por qué perdí? ¿Por qué ganaste? Que entendamos que el domingo, que va a ser, estoy seguro, una gran fiesta cívica, con cientos de miles de colorados movilizados a lo largo y a lo ancho del país, las resultas de esta fiesta sea el fortalecimiento del Partido Colorado, que nos permita desde la Junta de Gobierno apoyar la presidencia de un Colorado y el 15 de noviembre darle la fuerza que el partido necesita con proyección al 2018, porque las intendencias municipales van a ser la proyección al 2018. Mira, no, Sí. una cosita muy importante mencionar, porque si no, estas cosas se instalan en la sociedad. El argumento de Walter es un argumento muy, muy débil. La historia política de nuestro país muestra una serie de pactos. Te recomiendo un libro, Pactos Políticos en el Paraguay, de Julio César Frutos y Elio Vera. Muestra los pactos entre liberales y colorados. Acá no es una cuestión de colorados y anticolorados. O sea, a nosotros, ¿cuántos colorados nos votaron para estar donde estamos? O sea, no hay que instalar esa falsa dicotomía. En 1904, al campamento de Villeta, ¿quién llegó? Un colorado, vicepresidente de la República, Manuel Domingue, pilarense casualmente. Entonces, hay que ir superando esa falsa dicotomía. No es una cuestión de colorados y anticolorados. Son proyectos diferentes. Vos acabaste de decir que en Asunción... Hace nomás, Walter, una acotación. Pero coyunturalmente ahora. Para ganar a Samaniego. Yo creo que pero miles de colaboradores van a votar a Mario. Escuchamos una cosa, Ancho. Yo creo que los liberales aprendieron algo ahora en estas últimas elecciones. Tuvieron un candidato, hicieron una dupla no perfecta con la izquierda, ¿verdad? Una alianza no perfecta. Con todo el aparato del Estado, igual perdieron. Entonces ellos saben que probablemente mano a mano un partido colorado liberal es difícil. No imposible, yo no digo a no ser que surja un líder. Fuerte, carismático, que en este momento probablemente no hay en el partido. Hablando de la proyección al 2018, según ustedes los liberales, ¿cuál es la proyección para el 2018 en el sentido de cuáles son los candidatos de ustedes, ¿verdad? De ustedes la oposición, digo, ¿verdad? Para el 2018, pero luego de la pausa, me dice, a ver, está entre Lugo, no, sí, Efraín, otro nuevo, etcétera, etcétera, Mario, ¿quiénes lo que son los posibles candidatos? Y entre ustedes los colorados, a ver, ¿quiénes? ¿Por dónde va la mano? Pero me dicen luego, porque estas municipales en realidad tienen que ver también con la proyección efectivamente que ambos partidos tienen hacia el poder. Y para los colorados en particular quiero saber, ¿va a haber o no voto cruzado según ustedes? Porque hoy te veía muy convencido de que no, pero esta noche ya no te veo tan convencido, Walter, pero después de la pausa, atención, atención, breve pausa y enseguida volvemos. Te mira de frente, te dice a la cara aquello que siente y nada se calla y no tiene dobleces, me gusta esa gente. Se la envidia de todas. Nuevo esmalte Revlon Color Serial Envy. En solo 2 pasos, tengo lo que quiero. Base y color en una sola aplicación. Luego el brillo esmalte diamante para lucir fascinante en tu día a día, en una variedad de tonos fáciles de remover. Revlon. Gaseosa con fruta para gente con pulpa. Pulp, naturalmente nuestra. Una sensación de descanso. Se siente esa buena atención. Y el maquillaje en especial porque cambia mucho el rostro. Es una experiencia que siempre disfrutamos. Vengo con mi hija y bueno, pasamos horas de diversión.
Mamá me hizo fanática y es la actividad que siempre hacemos juntas. Ellas confían en Joseph. Jazmín, ¡Hey, hola! ¿a dónde vas? ¿A la farmacia? Farmacenter querrás decir, ¿no? Claro, Farmacenter. ¿Por? Porque cuando decís farmacia, pensás en Dame un Farmacenter. poquito más de garra, vamos una más con todo. Ahora. Cuando decís farmacia, pensás en Farmacenter. Bien, va de vuelta. Cuando decís farmacia, pensás en Farmacenter. Genial. Farmacenter te cuida. ¡Hey! ¿Sabías que a partir de ahora tenés más opciones de internet increíbles? Desde 1000 guaraníes por día, con megas extra para navegar donde vos quieras, a máxima velocidad. Además, con todas las opciones, disfrutás de WhatsApp libre para chatear. Sumate vos también a las 500.000 personas que ya disfrutamos de internet increíble de Tigo. Solo tenés que enviar internet al 456 una sola vez y ya está. Aprovecha estos beneficios que son por tiempo limitado. ¡Apúrate! Porque en Tigo, el centro sos vos. Rosa, venga un momento, por favor. Enseguida. Tome nota. Quiero agradecerle por estos 30 años de fidelidad incondicional a la empresa, por haber estado siempre en los momentos difíciles. Quiero pedirle perdón por no haber sido lo suficientemente agradecido. Me gustaría tomar un café con usted en algún momento que usted disponga. Perfecto. ¿A quién me dirigirá la nota? A usted, Rosa. El 26 de julio, vota lista 4F. Orlando Fioroto, tu concejal. Me gusta la gente que cuando saluda te aprieta la mano con fuerza y sin duda. Me gusta la gente que cuando te habla te mira a los ojos, te mira de frente, te dice a la cara. Bueno, dice que está muy rico el postre, ¿verdad? Yo no voy a Van a comer. compartir el mío. Dice, claro, como yo casi no puedo comer porque estoy hablando. Así que, Polazo, riquísimo el postre también. Bueno, atención, vuelve toda la pasión del torneo local. Ya sabes, no podés perderte de ningún detalle. Así que viví las emociones de todos los partidos del torneo Clausura 2015 en vivo. Descarga de la app de Tigo Sport desde tu smartphone, de cualquier operadora de las tiendas Google Play o App Store y accede a las últimas noticias, estadísticas, todos los goles, las mejores jugadas, notificaciones de tu equipo y mucho más. Entérate más en app.tigosport.com.pi. Tigo Sport apoya el deporte paraguayo. Bueno, y carga potencia y calidad, obviamente, en tu auto, así es que las naftas de Barcos y Rodados están formuladas especialmente para responder a las exigencias de todo tipo de motor. Carga potencia y calidad, carga en Barcos y Rodados. Bueno, y con Café Mayo hacemos lo que siempre Café Mayo nos aconseja, charlar. Charlemos con Café Mayo en esta mesa fabulosa ya previa a esta gran interna del domingo, que por primera vez en el Paraguay simultáneamente todos los partidos políticos van a tener sus internas para elegir candidatos a concejales y a intendentes, y muchos de ellos autoridades partidarias. En el caso del Partido Colorado, obviamente el partido más grande que elegirá autoridades partidarias, no así el PLRA, por ejemplo. Bueno, se nos reba el tiempo. Y lo del voto cruzado, te decía yo que te veo menos entusiasmado que esta mañana. Yo no soy ningún necio en negar que la gente tiene la suficiente inteligencia para poder escoger entre tantas opciones al candidato que le merezca mayor confianza. Lógicamente el voto cruzado existió y va a seguir existiendo siempre. Lo que yo digo es que no va a ser relevante.
No va a ser relevante. Los movimientos están muy bien estructurados, la gente confía ¿Hasta en los cuánto equipos crees políticos. que puede haber Y un no- porcentaje? Yo provengo del departamento de Itapúa, Sí. de Encarnación, y nosotros la percepción que tenemos es que la gente acompaña al equipo político, al movimiento en sí, al grupo que se ha conformado. Entonces, en el momento de la elección, la gente, aparte son 8 boletas, la sensación que tiene el elector es que está votando a un equipo, ¿verdad? Particularmente creo que no va a ser trascendente y no quisiera hablar de guarismo ni de porcentaje de... Porque hoy dijiste que iba a No, ganar en por cuanto a 183.565. No, esa era una broma, pues. Estaba... Porque no estaba Julio. No, Mina, pues, No, Mina porque- estaba extrañada. Le extrañaba por qué afirmábamos, Que los iban a dos ganar. movimientos, porque ustedes también dicen que van a ganar así. ¿Por qué por 200.000? Entonces le dije, no, para sacarte la No, ellos duda... no dicen nunca por 200. Para sacarte la duda, entonces te digo la cifra real, 183.500. No, para 183.500. mí me llama la atención, en serio, que ellos estén tan seguros y todos repiten que es por 200.000. Vos nunca podés saber exactamente por cuánto va a ganar, ¿verdad? Unas elecciones, podés decir, bueno, estoy un 10% arriba, Es 7, una expresión 8. de confianza y una motivación. Ah, Siempre ¿lo es das objetivo. como motivación? Sí, está bien. Mina, Eso yo creo se que, puede, si me permitís, el voto cruzado va a haber. Sí. Y se tiene que medir cuando se sumen los votos de los candidatos a intendente que le apoyan a Marito versus los votos de Marito. Seguro van a ser muchos más, opinando como outsider de la interna colorada. Porque la realidad es la siguiente: ¿cómo es posible que el Partido Liberal tiene 120, 130 intendencias y gana en lugares donde el Partido Colorado tiene el doble de afiliados? O sea que la gente va y vota por el intendente liberal y de repente vota por la Junta Colorada. Sí, vota cruzado ya. Entonces, No, pero ese, Ancho, te voy a interrumpir. También por mi humilde experiencia, en los casos donde la mayoría de los electores colorados y hay intendentes liberales es por desaveniencia entre los colorados y por heridas que no supimos curar después de la interna. pero es un voto cruzado. Claro, por pero llamarle- no, más que no voto importa cruzado porque, es un pero voto hacen. castigo. Y bueno, pero hacen voto castigo. Y Es bueno, un por voto eso, castigo. justamente, a ver, Julio, ¿vos crees que puede haber un voto castigo o un voto cruzado? Yo estoy convencido que va a haber un voto anti-Cartes. Ajá. Estoy casi... ¿Y quién representa ese voto anticarta? Y Marito en este momento. Yo creo que la gente va a votar. Marito evidentemente está construyendo un liderazgo, pero mucho de su construcción fue porque la gente vio en él el anticartismo. Yo creo que va a haber mucho voto. Voto crítico acá. Mucho. Y porque también el presidente permitió a que sea un plebiscito a su gobierno dentro de las huestes coloradas. Y yo estoy convencido que vamos a tener un buen resultado. Inclusive, yo quiero hacerle a Walter una apuesta. En dos quiero dividir la apuesta. A ver. No, La yo no apuesta, apuesto. la apuesta nacional y Apostá, la no, apuesta no. del Departamento Central. A ver, ¿cuál es la apuesta Y nacional? que nosotros ganamos las dos. Apostá, Walter. Que gana la presidencia de las Claro, dos. de la Junta a nivel nacional y en el Departamento Central. Yo endoso tu apuesta, Estela. Yo no, por una cuestión de... Vamos a apostar votos acá. de valores. Vamos a Yo por una apostar. cuestión de valores no apuesto. Jamás hice una Vamos a apuesta. ganar nosotros esta elección. Pero Esa yo es la sensación que hay. confío mucho en lo que Julio dice, que este sea un plebiscito del gobierno colorado, del no presidente le quiero Carter. nomás involucrar a los amigos, pero estoy seguro que estos tienen sus opiniones bien No, ¿por definidas. qué no? Uno puede opinar. ¿Cuál es el problema de opinar? ¿Vos quién crees que gana la presidencia, digo, del partido? No la intendencia, cada lugar, imposible analizar. Entre Marito y Aliana, ¿quién gana, vos crees? Tengo causales de inhibición porque uno es de Pilarense mi ciudad, es su contrario. pilarense. Ajá. No es mi contrario, pero tengo mi opinión, pero yo No, me bueno, pero quiero no te reservar, importa de me quién, quiero reservar la si es de opinión. tu barrio, tu pueblo, lo que sea. A ver. Lo que quiero que me permita es contestarte un poco lo que planteaste antes de ir a la pausa sobre el 2018 y qué va a hacer la oposición. El tema de las candidaturas. Nosotros yo creo que lo que tenemos que empezar teniendo en la oposición es un pensamiento estratégico. ¿Qué hacer con miras al 2018 como proyecto político? Y hay que construir una plataforma político-electoral lo suficientemente sólida que pueda generar esperanza
y apoyo en la ciudadanía. Después veremos quiénes pueden ser los mejores pero yo quiero candidatos. saber quiénes son los posibles. Pero imposible, Mina. No, pero ¿quién se perfila? Nomás yo te pregunto. ¿Quién se perfila? Son muchos los Y que vos quieren decime ser. 3 o 4. Y decime. son muchos los que quieren ser. Pues quiere ser Efraín, está Lugo, no sé, Llano, Ancho, varios pueden ser. O sea que Ancho también ¿por pretende qué ser no? presidente de la República. ¿Quién pensaba? Para Mina? el 2018. A ver, yo les pregunto Si a es la ustedes. oportunidad, ¿por qué no? ¿El Lugo en cuánto tiempo surgió? En poco tiempo apareció. Pero tenía ya un liderazgo. Sí, obviamente, pero no se puede hoy hablar ya de candidaturas. Y si me permite, Julio, una cosita. Quiero rendir un homenaje al doctor Juan Manuel Benítez Florentín. Ah, sí, falleció. Un gran liberal que acaba de fallecer, un intelectual, un liberal de pensamiento progresista, el popular y Benítez Florentín, un gran liberal, un gran pensador hemos perdido. Así es Muy buena que, gente, querido doctor muy Benítez Florentín, esté donde estés, comandante, muchas gracias por todo lo que hiciste por el partido y por el país. Yo también quiero mandar de verdad mi saludo a la familia de Benítez Florentín. Es más, nos hemos encontrado en varias vacaciones de ida al Brasil y compartimos aparte toda la lucha contra la dictadura. Él también me ayudó muchísimo en la lucha contra Oviedo, cuando realmente recibíamos, eso sí, agresiones y no macanas. Él llevó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y todo esto, todos los cassettes, me acuerdo, que Melamed desde su lugar de la radio amenazaba a todos y él llevó esto a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y también a la CIP, a la de prensa, la Sociedad Interamericana de Prensa. Así es que realmente tengo muy buenos recuerdos del doctor Benítez Florentín, así que mis pésames a toda la familia y los amigos. Hay una cuestión que yo creo que como políticos nosotros a veces cometemos un error. Y fundamentalmente en dos personas en el Paraguay cometemos un error. Primero que Lino apareció, así apareció nomás Lino. No fue Lino así. no, Lino fue uno de los gestores importantes del golpe y cabalgó sobre eso hasta construir su proyecto político. Y Lugo, yo fui sindicalista y te puedo decir, Lugo siempre fue el gran orientador de los sectores sociales. Yo no dije eso, Julio. Entonces, lo que estoy diciendo entonces no no fue presidenciable. una cuestión que apareció así del día a la noche. Julio, Uno lo tenía trabajado. Julio, nadie surge por generaciones Yo formé espontáneas. parte Lo que yo dije como figura del Frente Sindical y presidenciable. Social. Obviamente, Julio. Del Frente Sindical y Social. Y me acuerdo, dirigió en ese momento por Citrane, donde estaba Pero Roberto Colmán y Constancio Mendoza, que hoy están en una premisa Tecoyoyá. equivocada, Julio. Yo lo que digo es, como figura presidenciable, apareció, no es que alguien que hace 10 años se hablaba de él como posible presidente. Obviamente Y a son ver, ¿y liderazgos los que se fueron colorados construyendo. quiénes va a haber reelección de Cartes? ¿Va a surgir, va a ser Javier Zacarías, va a ser Castiglioni, va a ser quién? A ver el candidato. Yo creo que uno de los que se está posicionando muy fuerte, Marito. Marito. Yo hablé con Castiglioni, él en una oportunidad me manifestó que él tenía ganas de plantear un proyecto presidencial. Suyo. Tengo entendido que Javier está en el mismo plan. Tengo entendido que acá los itapuenses con Juana Fara creo que tienen también un plan en ese sentido. O sea, sería Fara, Castiglioni. Mucho también va a pasar de lo que Marito. de repente si el presidente también plantee una reforma constitucional. ¿Y ustedes creen que es posible eso? En serio, a todos les digo eso. ¿Ustedes creen que es posible la reelección de Cartes? O sea, de cambiar la constitución o lo que sea, ponerse de acuerdo, porque Nicanor parece que quiere volver. Entonces no sé si hay Nicanorita en el Yo creo que Congreso. acá es la primera gran discusión que va a haber, Fernando Mina, Lugo, si más. eso hay que hacer por enmienda o por reforma. Y bueno, nosotros ¿ustedes somos qué del creen? criterio que hay que hacer por reforma. Pero ¿Ustedes? esa va a ser una discusión que se va a dar. ¿Ustedes por enmienda o reforma, Víctor? Yo creo que se puede hacer por enmienda. Se puede hacer por enmienda. Así cortito nomás. ¿Se puede hacer por enmienda? Por la reforma. Reforma solamente. ¿Enmienda o reforma? Yo tengo mis dudas al respecto, pero esa va a ser una decisión del diálogo entre los partidos, entre la clase política, pero de lo que estoy convencido es que el Paraguay tiene que tener reelección constitucionalmente la posibilidad de reelección como lo tienen la gran mayoría de los países del mundo. Si la idea es el plebiscito del gobierno Cartes, entonces creo que va a ser muy importante el resultado de este para que Arreglón se Y el domingo se va a dar un gran plebiscito para apoyar la gestión de un presidente colorado con vistas también al 2018. Ya me confirmo. Claro. ¿Está bien? Un presidente Confirmar que la hoy versión. fue premiado por una prestigiosa institución como el presidente innovador. ¿Por quién fue premiado? ¿Quién premió eso? El presidente Cartes. Innovador. Sí, en Miami. ¿Qué organismo le premió?
¿Qué organismo? Tiene un nombre en inglés que no me acuerdo y voy a pecar en una Pero eso como... Claro, no. Mira que hay varios intendentes como declarados mejores intendentes de ¿Pero por qué fue Yo premiado? estoy hablando Esa- de un presidente innovador por las medidas económicas que tomó. Sí. Presidente Innovador. innovador. Cigarrillo, en vez de prender por la derecha hay que prender por la izquierda. No sea malo. Los americanos le dan a dar el premio innovador a un tabacalero. No te Vamos a dejarlo burles, de no te burles de la persona que vos mucho trabajaste para impulsar los lugares Es que increíble. llegó. Él era un anticartista radical y ahora se No, volvió. jamás fue anticartista radical. No, Eso, tampoco Me digas pavadas, acuerdo Víctor. de tu discurso. La política y cambiante. No, las pavadas no te caen. Pero me acuerdo lo que decían de Parlamento. Es muy difícil ¿Te olvidaste que ya los de eso? americanos a un Era uno tabacalero crítico de Cartes. Era crítico, pero no. Bueno, a ver, se me anticartista. fue el tiempo. Gente, les agradezco muchísimo la presencia. Lo que quieran, por lo que quieran brindar, brindemos. A ver, Julio. En memoria de brindamos, por Yo favor. brindo de que el próximo domingo se respete la voluntad popular. Muy bien. Yo, Walter. yo descarto esa afirmación, con todo respeto, brindo por la fiesta cívica que estamos acostumbrados Descarta a que se hacer. respete la. No descarto voluntad. que se dude de eso. Porque No, pero él ese me dijo, discurso- yo pero ese- brindo porque se respete pero la. Yo descarto. Yo descarto esa afirmación de él porque no viene al caso. En el Paraguay y en el Partido Popular hace años Está muy se nervioso, radicó. Walter. No estoy nervioso, pero... Yo te puse nerviosa con eso que te dije en Emilia Lisa, que van a votar muy cruzados. No, está bien, no. Me pone nervioso cuando ya se traiga a colación lo de la falta de respeto a la voluntad popular. El Partido Popular maduró hace años. Hoy es una expresión cívica preponderante en el Paraguay y ojalá que hagamos los colorados y los liberales y todos los partidos una gran fiesta que demuestre el alto civismo Nos dentro de la sacan del República del aire, Paraguay. Walter. Víctor Ríos. Por la memoria del doctor Juan Manuel Benítez Florentino. Igualmente. Idem. Y que sea realmente una fiesta para todos los partidos también Gracias, Julio. este domingo. Chin chin, que se respete la voluntad popular, estoy de acuerdo. Ahora sí, me despido de todos ustedes hasta el próximo domingo, les cuento. Atenti, porque el domingo, aparte de estar en Radio 1000, de una mega gran cobertura que vamos a hacer, obviamente, de todas estas internas, también acá por Red Guaraní vamos a hacer una cobertura especial de cierre a partir de las 4 de la tarde, de 4 a 8, 4 horas de cierre donde van a estar, nos van a acompañar Mengo Boxia, va a estar también Augusto Dos Santos, Roberto Coronel de la Casa y yo también de la Casa, haciendo toda la síntesis de lo que pasaba y pasa en estas internas el domingo. Vamos a estar dando boca de 1 a las 5 en punto, que tenemos también acá en Red Guaraní, y recibiendo visitas de diferentes políticos. Ustedes también están invitados a pasar cuando quieran, sí. En la boca de urna, ¿quién va a ser ahora el bombero y quién más la edición? Me volvió todo loco la... Después le paso el dato Dale, de muy la, bien. de No, la ya clave. se quiere ya. De la clave. Oye, vamos. Bueno. Caballo del pueblo versus caballo del comisario. Caballo Todo del acá. pueblo y caballo del comisario. Está bien, me diste la idea. Bueno, ahora sí, chau, chau. Hasta el domingo. Me gusta esa gente, me gusta la gente que cuando saluda. Este programa fue presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos. Revlon representa y distribuye Galerías Guaraní y Shopping Vendôme. Pulp, naturalmente nuestra. Samsung, barcos y rodados. Carga potencia y calidad. Carga en barcos y rodados. Joseph Coiffeur, en tu cabello comienza tu belleza. Con los auspicios de Impacto, todo para tu hogar en un solo lugar. Pharmacenter, te cuida hace más de 30 años. Chacoré, Sociedad Anónima. Tradición y calidad. Café Mayo, charlemos.